le quiero dar la bienvenida y el agradecimiento a Manel Reyes, que hoy es 12 de diciembre, nunca digo la fecha, pero hoy es 12 de diciembre a las Del 12. 12 del mediodía para hablar de un libro escrito por Manel Reyes que desde mi más sincero sentimiento yo se los puedo recomendar y que habla de 12 preguntas, además. Sí, sí, sí. Jugaros el número 12 para esta Navidad. Y que además hace Manel una mención a lo que es el número 12, que luego te voy a pedir que lo explique. Pero bueno, antes que nada, darte la bienvenida. Hoy vamos a hablar de este libro de Manel y que quiero hablar de cómo llegué hasta él. Y fue una feria que hubo aquí en Madrid, en el Curso Humano, sí, una feria de aquí del IFEMA. Y hemos ido al stand y nos han dicho esto, nos han dicho este libro, nos lo han dado por haber ido a visitarlos, que realmente fue genuino, no sabíamos que lo estaban haciendo. Y bueno, realmente me lo leí, me pareció súper guay y necesitaba que Manel nos hablara de este libro porque realmente está muy chulo. Creo que, como ya se lo estaba diciendo, es un libro muy real. Me gusta porque es una invitación a utilizar este tipo de preguntas y no es no son como, no es como algo muy idealístico, ¿no? Sino es que es algo del día a día y tocas partes también como muy emocionales, muy personales, ¿no? En varias ocasiones hablas del ego, incluso, ¿no? De cómo el ego puede verse afectado según ciertas preguntas, ¿no? Sí, voy a hacer un pelín de spoiler en el libro, No, lo que quieras. por lo menos. Y ahora ya te prometo que te doy espacio para que te presentes, pero sí, por lo menos cuando hablas de la pregunta, ¿en qué basas esa opinión? ¿No? Cuando pones a debatir tu punto de vista con el otro, que se enfrentan, y ahí habla mucho el ego, la verdad, cuando hablamos de este tipo de cosas, es que yo tengo la razón porque yo soy quien soy, y más bien ahí invitas un poco, vamos a hablar de humildad, pero también abrir un poco la mente a que otra persona puede tener otra perspectiva diferente. Pero bueno, ya yo me voy a callar. Quiero darle la bienvenida a Manel y muchísimas gracias por estar aquí. Por favor, preséntate. Muchas gracias, Diani. Pues bueno, yo soy Manel Reyes. Bueno, primero de todo, de verdad, muy agradecido por esta oportunidad, ¿no? De poder promocionar, hablar, ¿no? De esta historia, de esta narrativa, ¿no? Bueno, yo soy psicólogo de formación. Además, me describo así, me describo en la solapa del libro así, de mis libros, ¿eh? Porque este es Sí, tienes uno de varios. ellos, ¿no? Psicólogo de formación y vendedor de vocación, ¿eh? Yo siempre soy de los que saca bandera de la profesión de vendedor. Creo que es la profesión más bonita del mundo, lo digo con esa claridad, con esa contundencia, ¿no? Entonces, nada, yo soy uno de los socios de una consultora que se llama MRC International People Training, que tenemos sede en Madrid y en Barcelona y en otros puntos fuera un poquito más lejanos. Y nos dedicamos a la formación en empresas. Nuestra empresa nace en el 88, o sea que vamos a punto, vamos camino de los 40 años, que en una empresa de formación es una auténtica barbaridad. Hemos superado unas cuantas crisis, seguimos aquí y nuestro equipo sigue creciendo y nuestros clientes siguen confiando y nos siguen llamando, ¿no? Y nos siguen recomendando a otros clientes. Nos va bien. Y nos va bien porque creo que estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Tenemos una manera de hacer muy nuestra, ¿vale? Y que sigue siendo actual pese a que las décadas van pasando, ¿no? A partir de aquí, pues no sé qué más contar. Yo me dedico, mi especialidad es la formación directiva, el entrenamiento directivo, yo soy coach y mi público habitual son personas que lideran equipos, ya sea alta dirección, comités de dirección, ya sean managers en general en cualquier escala de mando, en cualquier tipo de empresa, porque lo que hacemos es absolutamente transversal y da igual a qué se dedique la empresa con la que trabajamos, porque al final el liderazgo son relaciones y es la forma de conseguir que la gente haga cosas, ¿no? Y que las haga bien y que las haga, como digo yo, no solo con hombro, no solo que haga cosas, sino que ponga un poquito de corazón, es decir, un poquito de emoción, un poquito de compromiso y ponga un poquito de cabeza, Como muy que humano, son ¿no? O sea, las ideas. es mezclar un poco lo técnico con lo humano, al final. Absolutamente. Es que lo técnico siempre es un resultado de lo humano. Es decir, nosotros nos podemos inspirar para dar feedback a un colaborador en un Excel donde hay una serie de datos, unos más mejores que otros o unos en verde y otros en rojo, pero a veces perdemos de vista
que los datos, los resultados reflejados en datos siempre son el resultado de comportamientos. Las cosas se han hecho bien o se han hecho mal. Por lo tanto, no podemos desprender el dato del comportamiento. Entonces yo No, no. barro para casa y digo, ahí, empecemos por los comportamientos y llegaremos a los datos, porque a veces queremos llegar a los comportamientos a partir de los datos, ¿no? Lo queremos hacer al revés. Sí, ¿no? Queremos empezar la casa por el tejado. Bastante a menudo. Bueno, quiero que, no, porque no tengo la página aquí, pero sí quiero que me hables del tema del número 12. ¿Por qué 12 preguntas? Bueno, dice por aquí al principio del libro, la introducción, que 12 es como un número sublime, ¿no? Hay un montón de cosas en la naturaleza y en la sociedad que están rodeadas o sea, que tienen que ver con el número 12, ¿no? Los 12 meses del año, las 12 horas, que es la mitad del día, los 12 signos del zodiaco, las 12 notas musicales, que hay gente que le confunde, es incluyendo algunas variantes de algunas notas, porque las básicas no son 12. Bueno, y hago toda una... Bueno, no sé, el 12... Siempre me gusta que aquello que hago tenga... Yo le digo que las cosas que hacemos deben quedar como redonditas, ¿no? Tienen que tener un principio, tienen que tener un final, pero tiene que tener una coherencia todo, ¿no? Yo creo que el número 12 es un número muy coherente. Sí, bueno, ahí lo demuestra, es verdad. O sea, todo en la vida son como muchos 12. No, me di cuenta de eso con tu libro, la verdad, que al final el 12 sí que tiene su magia. Bueno, hablamos en su momento que yo no quería un guión, yo no quería nada porque este libro ya tiene suficiente material, pero sí es verdad que me interesa saber qué te inspiró a escribir este libro. Sé que tienes varios, que de hecho si quieres nombrarlos para saber un poco más de ellos, pero sí me gustaría saber qué te ha motivado a ti a escribir este libro. Vale. Bueno, este libro y los anteriores, que si quieres los nombro al final para no mezclar, ¿no? Para no mezclar una cosa. Este libro me inspira, o sea, para mí escribir es una necesidad que aparece de vez en cuando en mi vida, ¿vale? Se me crea, es una cosa que se convierte en adictiva, ¿no? Para mí escribir es el poder reflejar, el poder inmortalizar aquello que yo vivo a diario con la gente las personas a las que entreno, ¿no? Son historias, son vivencias, son conexiones y yo que de alguna manera tengo la sensación, casi después de 25 años haciendo esto, que empiezo a visualizar el final de mi carrera profesional. Lo empiezo a ver, porque tampoco me quiero retirar demasiado tarde, ¿no? Siempre tengo la sensación de que no se deberían perder tantas cosas interesantes que la gente me ha mostrado, ¿no? Entonces, para mí escribir es una forma de inmortalizar esas cosas, ¿no? Yo nombro a personas, yo nombro historias de gente que me ha contado esas historias. Yo pongo algunos nombres de algunas personas donde han dicho cosas que realmente me han impactado, ¿no? Eso queda para siempre ahí, ¿no? Y para mí escribir de verdad que es una necesidad. Cuando acabé este libro, tuve la sensación, porque realmente es el cuarto mío, tuve la sensación de que me había vaciado por completo, porque digo, bueno, aquí ya he contado todo lo que sé y ya está, este va a ser el último. Esa es la culminación, ¿no? De lo que he hecho. Pero te puedo decir que han pasado 2 meses y ya tengo ideas que me vienen a la cabeza, ¿no? O sea que esto no va a parar. Yo te entiendo muchísimo. Yo también soy así. De verdad que es verdad. Y de hecho yo como psicóloga, yo a mis pacientes les recomiendo muchísimo escribir, muchísimo. Claro. Ya no te digo que da igual si no sabes cosas de comas, puntos, dónde poner un punto y coma. Da igual, da igual. O sea, tú todo lo que tengas en la cabeza, ¿no? Porque a lo mejor también a ti te ha pasado, a mí me ha pasado muchísimo como persona, que tengo a lo mejor algo que me está perturbando muchísimo en la mente y que no me deja, y una vez que lo empiezo a escribir, ¿sabes? O bien en forma de esquema, o bien en forma de cuento, o bien en forma de carta, o bien en forma... Es tan liberador, pero Absolutamente. tan liberador. Hay quien transmite mejor las cosas, se manifiesta mejor con un dibujo, o hablando, o lo que sea, ¿no? Pero la verdad es que la escritura es súper terapéutica, o sea, y es lo que tú dices, es una adicción. O sea, yo es verdad que me puedo poner a escribir y puedo pasar ahí horas. Sí, Y me sí. para solo el tema de que tengo otras cosas que hacer, pero es muy bonito y creo que es algo que, como tú bien dices, inmortaliza mucho, o sea, mucho conocimiento, Sí. que El hoy en tema día es útil eso.
No, te quería apuntalar una de tus ideas, ¿no? El carácter terapéutico de la escritura es el mismo carácter terapéutico de expresar aquello que tienes dentro, ¿no? Lo que pasa es que con la escritura no necesitas a nadie a quien contárselo, ¿no? Entonces puede, Sí, y así como otra cosa que tiene la escritura es que o sea, cuando yo es algo muy mío, muy personal, ¿no? Que no merito de tanta tecnicismo de signos de puntuación ni nada. Tal cual, lo que me viene a mi cabeza es lo que yo voy apuntando. Me da igual Ujú, tacos, me da igual lo que sea, me da igual claro, insultos, es me que da igual halagos, o sea, tiene que ser así. así, directo, de cabeza al papel. Y siento eso que tú dices, que me vacío, que me descargo, y una vez que lo voy leyendo, porque las palabras al final se las llevan el viento, pero una vez que lo voy leyendo y pasan los días y digo, wow, ¿sabes? O sea, me sentí así, hoy ya no me pesa tanto. Entonces es bastante chulo eso, y es lo que tú dices, o sea, de repente dentro de 2 años también podemos ver ciertas diferencias y comparar, ¿no? Con Sí, los claro. libros. Pero bueno, aquí entre escritores, bueno, imagínate tú. Pero bueno, cuando nos vimos por primera vez, yo te comenté, y creo que mantengo la misma opinión, que a Ujú, mí la que más me gustó fue la pregunta 3, que es de qué necesitas de mí, ujú. de cómo poder ayudar al equipo. ¿Tú tenías alguna pregunta preferida o alguna con la que te conectaras más? Uf, no. No sé, si quieres hablamos de estas, ¿no? Pero todas son bonitas, todas son importantes, ¿no? De hecho, explico al final que el libro no se llamó desde el principio Conversaciones que importan, que durante un tiempo se llamó Quien pregunta dirige, ¿no? Pero a mí me Sí, parecía que era poco sexy el sí. título, necesitaba encontrarle otro título mejor, ¿no? No sé, esa pregunta es muy importante, ¿no? Pero bueno, pero también es importante el cómo estoy, que es la pregunta número uno, que es la que me permite tomar conciencia si mi climatología emocional me permite establecer un acto comunicativo con alguien o no, ¿no? Pero también es importante la segunda pregunta, que es cómo estás, ¿no? O cómo está, ¿no? Que es la que me permite si mi interlocutor también está preparado emocionalmente Mm, para formar parte de ese acto comunicativo, ¿no? La que tú dices, ¿qué necesitas de mí? Pues importantísima. ¿Por qué? Porque muchas veces, y ahora sí me remito a la parte más donde tengo el foco de todo esto, que son cómo los managers lideran a sus equipos, pues es como muy habitual, y esto doy fe que es así, de que normalmente cuando se inicia una relación jerárquica es el jefe el que plantea al colaborador lo que yo, jefe, espero de ti, colaborador, ¿no? ujú. Colaborador, colaboradora, ¿vale? Pero pocas veces trascendemos la pregunta y pocas veces el jefe le pregunta al colaborador, vale, ¿y tú qué necesitas de mí para que tú me des lo mejor de ti? ¿Cuál es el problema de esto? Que nos pasamos el día suponiendo cosas y nos pasamos el día pensando que tú necesitas que yo te trate como a mí me gusta que me traten. Y ahí tenemos unos líos tremendos. Porque aunque garantiza una convivencia pacífica, no necesariamente garantiza la motivación del otro. O sea, no necesariamente como a mí me gusta que me traten, es como a ti te va a gustar que te traten, ¿no? Entonces, esa pregunta pretende reajustar eso que yo puedo pensar que es la necesidad que tú tienes respecto de mí, ¿no? Y está llena de matices esa pregunta. O sea, la Sí, respuesta, quiero decir. sí, hay algo que creo que esta pregunta, me gustaron todas, también es verdad, y creo que como tú bien dices, es como una Ujú, cadena que en una conversación como muy ideal, ¿no? O sea, tendrían que estar como a las 12, ujú, pero creo que al principio del día, sí, es necesario yo saber cómo estoy, ¿no? Cómo está que lo hablas del termómetro emocional, creo que lo dices, eh, y el cómo estás según cómo la otra persona esté también el día o esté dispuesta a decirte. Pero me gusta mucho porque el que necesitas de mí o sea, tienes que tener una muy buena escucha activa, ¿sabes? Porque absolutamente. nos enseñan a escuchar para responder y no a escuchar realmente lo que necesita la otra persona. A lo mejor la otra persona no Eso. necesita una solución, no necesita una respuesta. ¿No te ha pasado o no les ha pasado alguna vez que ustedes le piden ayuda a un amigo y de repente vas y de repente él mismo hablando encuentra la solución? Yo a veces lo hago muchas veces y la persona no ha dicho una sola palabra y digo, muchísimas gracias, me ha servido de gran ayuda, chao, y me voy. Y encuentras la respuesta solamente diciéndolo, expresándolo. A veces, Sí, a lo sí, mejor eso que necesitaba no era una solución. A lo mejor sí, tú como líder, sí, como sí. jefe,
tienes una gran Oye, trayectoria. cuando permitimos... Sí. Dime. Vale. Sí, no, cuando permitimos eso que se llama un libre flujo de significados, es decir, que la información fluya, pues nos permitimos eso, ¿no? Que es crear enlaces, auténticos enlaces asociativos, es decir, momentos en los cuales, oye, una idea que tú me acabas de dar me inspira la idea que yo necesitaba encontrar, ¿no? Pero bueno, para eso es verdad lo que tú dices, ¿no? Hay que trascender lo que es una escucha que a veces hacemos, una escucha para rebatir, para responder, incluso para anticiparme a la respuesta del otro, a una escucha, de una escucha activa a una escucha empática, ¿no? Que es una escucha donde realmente estoy centrado en la necesidad de la otra persona, en la emoción de la otra persona, ¿no? En su discurso, no en el mío, ¿no? Entonces, es lógico. Sí, es lógico, pero a veces nos hace falta un poco más de práctica. Porque creo que desde esa posición de líder o de jefe, ¿no? A lo mejor yo te tengo la solución, pero a lo mejor no, porque no estamos hablando de tu experiencia, de tu rol de líder, estamos hablando de una persona que está de una manera que necesita algo que a lo mejor tú no sabes. Sí. Otra que también No. me llamó muchísimo la atención es el, el, el valorar el trabajo de la otra persona, ¿no? El famoso reconocimiento. De hecho, haces ahí la diferencia entre el agradecimiento y el reconocimiento, ¿sí, no? De Sí. hecho, lo haces con un ejemplo muy bueno. Yo estoy haciendo aquí spoiler, no crean que les voy a decir todo el libro, de verdad. No Muchas pasa nada, no pasa nada. Pero eso lo has hecho con un ejemplo muy bueno, que, bueno, gracias a Dios es cada vez más cotidiano y más común, ¿no? Del tema de cuando alguien a lo mejor te abre una puerta y dices gracias, eso es un agradecimiento, pero el muy amable viene siendo el reconocimiento, ¿no? Pero que si quitamos el gracias, igual el muy amable pinta de las dos cosas. Entonces, Total. muchas veces sí es verdad que está guay. O sea, yo creo que el agradecimiento es cuando en teoría una persona te está haciendo como un favor que no necesariamente, no obligatoriamente lo tiene que hacer, pero el reconocimiento además como que afianza. Y sí me gustaría que me hables un poco más de esa pregunta, cómo lo has visto en tu trayectoria, en los directivos, ¿qué te motivó a esta pregunta? Uf, pues me motivó. A mí es un tema que me apasiona, me ha hecho pensar mucho en mi vida, ¿no? Yo cuando enfoco el tema del reconocimiento, siempre explico una historia de vida, ¿no? De hecho, explico dos, pero me voy a centrar solo en una, ¿no? Que es que la historia en la cual yo no recuerdo que mi padre me dijese nunca que me quería, o mi padre me dijese nunca, hijo, estoy orgulloso de ti, ¿no? Yo sabía que me quería, yo sabía que estaba orgulloso de mí, pero a mí nunca me lo dijo, ¿no? Y no lo digo desde el lamento, ni desde el trauma, ni nada por el estilo, ¿no? Al contrario, o sea, yo pertenezco a una generación en la cual, bueno, mi generación anterior no es que no sintieran cosas, es que no estaban entrenados para decirlas, ¿no? ¿Vale? Y no sabían cómo decirlas. Entonces, pues bueno, pues nada, pues la generación que vinimos después, pues aprendimos a entender, a leer entre líneas y a buscar esas muestras de amor de otras maneras, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, entonces yo genero ese debate sobre el agradecimiento y el reconocimiento, porque yo digo que el agradecimiento es un acto de cortesía y el agradecimiento es un acto de generosidad. ¿Por qué se convierte el agradecimiento en algo generoso? O sea, algo se convierte en generoso cuando no lo haces porque lo tienes que hacer, sino que lo haces porque lo quieres hacer. ¿Vale? Para mí el gracias es algo que hacemos porque lo tenemos que hacer. Me dejas pasar una puerta, es que tengo que dar las gracias porque es que si no te las doy, es que hay algo que no está funcionando, Ya ¿no? está automático, ya lo tenemos Claro. automático. No, y un día puedo pensar, puedo estar despistado y no dártela, pero como no te dé las gracias dos veces o tres seguidas, al final no me vas a dejar pasar primero, ¿no? Claro. En cambio, entonces, pero el gracias, el agradecimiento no incluye, o sea, el gracias no incluye el muy amable. Si yo te doy las gracias, con eso cumplo. Y tú no me vas a decir, vas a pensar de mí, sí, pero no me has dicho que soy muy amable, porque yo con el gracias ya tengo suficiente. Pero ¿qué pasa? Y esa es la diferencia entre los dos. ¿Qué pasa si yo me dejas pasar por la puerta, no te doy las gracias, pero en cambio te digo muy amable? Pues que tú no vas a echar de menos las gracias. Porque así como el gracias no incluye no incluye el muy amable, el agradecimiento no incluye el reconocimiento de alguna manera sí incluye el agradecimiento. Entonces yo lo explico así, es un tema que bueno, le puedo dedicar horas a hablar de ese tema, ¿no? Y cómo tiene que Sí, ser ese reconocimiento, que tiene que ser sincero, oportuno, bueno, muchas otras cinco características tiene que tener.
Lo que pasa es que ahora que, claro, yo lo leí y lo he visto y te estoy escuchando, pero es que al final ambas cosas, o sea, tanto para el reconocimiento como el agradecimiento, la persona tiene que ser vista, lo que tú has dicho, ¿no? A lo mejor un día me despisto, no me doy cuenta que eres tú la que me ha abierto la puerta y no te digo gracias, no me viste, no viste el gesto que yo hice, Ya, ¿no? O ya. sea, estoy llegando a esa conclusión justo ahora, Bueno, pero que tanto para reconocer y para agradecer, la persona tiene que ser vista. Entonces, claro, al final nos gusta que nos vean, al final bueno. nos gusta que valoren la acción y es lo que pasa con los equipos. A los equipos, y volvemos al que necesitas de mí, ¿no? O sea, a lo mejor la persona no necesita una palmadita en el hombro, o no necesita un ticket de guardería, o no necesita un ticket de viaje, a lo mejor necesita otra cosa. Que cada quien también tiene su manera de que le reconozcan, ¿no? O sea, que ahí vamos otra vez, ¿no? A cómo realmente acompañar a las personas sin dar por sentado algo. O sea, y esto lo digo, y de verdad que me gusta mucho hablar de estos temas, de hacer como una especie de tertulia del libro, porque es lo mismo, o sea, yo lo leía antes de dormir, tal, cerraba mi libro y me acostaba a dormir, pero es muy chulo esto de estar hablando, porque al final llegas a más conclusiones y es un poco, me perdonas la, el hablar de María estar, pero es un poco lo que queremos. O sea, esto que tú planteas es lo que nosotros buscamos, que realmente las personas sean escuchadas y realmente sean atendidas por lo que necesitan ser atendidos sin llegar a conclusiones propias. Entonces, esto que tú manifiestas, al final es un ganar-ganar en todos los lados. O sea, Absolutamente. gana el líder para poder trabajar con su grupo, creo que también a nivel humano gana muchísimo, creo que es un nivel de autoconocimiento muy bueno el tema de aprender a conversar y gana la persona porque al final también se siente comprendida, se siente reconocida, se siente vista, se siente escuchada. Y creo que es una manera, y como tú dices también es un punto, ¿no? O sea, tiene que ser algo genuino, tiene que ser algo que realmente te nazca. Y creo que lo pones, si no es así, fatal, o sea, queda fatal Claro, todo lo que has hecho, o sea, que al final claro. es bastante interesante todo lo Sí. que, lo que propone. Sí, si me permites apuntalar esa idea, ¿no? O sea, al final el reconocimiento tiene que ser sincero, tiene que ser concreto, tiene que ser oportuno, tiene que ser proporcionado y desinteresado, ¿no? Tiene que tener esas 5 características. Pero como Eso es descuides, como descuides una de ellas, aunque las otras 4 continúen intactas, ya no funciona. O sea, es una relación o todo o nada, ¿no? En sí, esas 5 características. sí, tú has puesto eso y me quedé un rato en ese apartado, porque Ujú. obviamente hice la prueba. A ver, si a mí me la conocen, es verdad. Entonces me puse con cada punto y es real. O sea, Eh, también vamos a lo mismo, o sea, el claro. reconocimiento puede ser algo o muy bueno o muy malo, o sea, porque al Sí, final si no tiene, no, imagínate, le hacemos una pregunta a las personas que nos visualicen, ¿no? Que la pregunta sería, oye, ¿cuál es la última? Oye, ¿te ha pasado alguna vez de que tu jefe te está reconociendo algo y tú, mientras te lo está reconociendo, estás pensando, ¿qué me vas a pedir? ¿Eh? sí, ¿Vale? O sencillamente estás pensando, oye, si me quieres pedir algo, pídemelo ya, pero déjate de rollos, ¿no? ¿Por qué lo vivimos así en alguna vez? Porque ese reconocimiento es interesado. Porque ese reconocimiento solo lo hacemos cuando vamos a pedir algo a cambio después, ¿no? Entonces, cuando rompe, y puede ser muy sincero, en ese momento puede ser muy sincero, muy concreto, muy oportuno y muy proporcionado. Pero como sea interesado, ya lo otro no funciona, ya no sirve. es así. Y también me gusta mucho que hablas o sea, un poco para destacar que no todos somos iguales, hablas Ujú. también de cómo reconocer, ¿no? O sea, hay gente que le gusta ser reconocida en público, hay quien es un Ujú. poco más Ujú. retraído y prefiere que lo hagas en privado, o en teoría no quiere que le reconozcas, pero como tú dices, todos queremos al final que nos reconozcan de alguna manera. Entonces, esto a veces no, vamos a hacer aquí y tal, y vamos a llamar a todos los mejores empleados del mes. Hombre, yo creo que más de uno, y a lo mejor yo una de ellas me tapo ahí con un mantel de porque a lo mejor sí que Sí, me da un poco de vergüenza puede ser, puede tanta ser. exposición. Entonces, yo creo que también está un poco el ver lo que cada quien quiere en ese sentido, porque a lo mejor vamos ahí, ¿no? O sea, me va a reconocer. Uf, mejor que lo haga en privado, por favor. Porque Sí, no todo el mundo tiene ese interés, o sea,
Lo único que quiero es recalcar que realmente todos somos diferentes, que todos tenemos necesidades diferentes y que creo que nuestro puesto es, como líderes, es ver qué quiere cada uno. No, y no es necesariamente preguntarle, ¿no? O sea, cuéntame, ¿cómo te gusta, cómo te reconoces? ¿En público, en privado o con un viaje? No, sino simplemente con el lenguaje no verbal, el cómo es la persona, el cómo se comporta. Ya eso te da mucho detalle. Yo creo que el ver un poquito más allá te puede dar mucha información. Sí, bueno, ese apunte es verdad. O sea, el reconocimiento, cuando yo digo que tiene que ser proporcionado, tiene que ser proporcionado al hecho concreto y también a la persona, ¿no? Y eso incluye el reconocer si alguien es apto para un reconocimiento público o es mejor un reconocimiento privado. Yo he conocido personas que después de recibir un reconocimiento público han ido a su jefe y le han dado las gracias y ha dicho, oye, te lo agradezco un montón, pero no me lo vuelvas a hacer más, por favor. Porque no, porque esto no va conmigo, ¿no? Pero yo cuando hablo de los reconocimientos públicos también me refiero a una cosa, que es cuando los reconocimientos públicos se basan solo en un indicador de éxito, ¿vale? Las personas reconocidas siempre son las mismas, ¿no? ¿Qué pasa con el resto, no? Es donde hago yo un apunte, ¿no? ¿Qué pasa con el resto cuando al final tengo que dar un aplauso a los ganadores, pero yo sé que esos ganadores juegan una liga diferente a la que puedo jugar yo, ¿no? Entonces, yo soy de los que piensan que hay que buscarse un segundo aplauso o un tercer aplauso, ¿no? Y hay que buscar entre todos los indicadores posibles, que siempre los hay, oye, ¿cómo puedo hacer que todo el mundo tenga de vez en cuando su momento de gloria, ¿no? Ante los demás, ¿no? El otro día en una formación, ha sido esta semana, ¿no? En una empresa con la que estoy trabajando del sector de la automoción, uno de los participantes dijo algo, dice, yo en mi equipo, dice, he creado el premio Ole Tú, decía, ¿no? Ole Tú. Entonces, bueno, él tiene su indicador, ¿no? Su indicador de, oye, el mejor vendedor, el no sé qué, el que has... Pero luego tiene un premio que se llama Ole Tú, ¿no? Y ese Ole Tú, él se busca la vida para que todo el mundo de vez en cuando tenga la oportunidad de llevarse el premio Ole Tú. Y esa persona ha hecho algo por la que se puede decir Ole Tú, ¿no? ¿Vale? Qué Entonces bueno. me parece muy gracioso y muy creativo. Sí, es súper creativo. Está muy Sí. bueno, la verdad, la idea. Sí que sí. Bueno, y la última que te quiero preguntar, porque después te quiero preguntar más cosas. Va, adelante. El tema de hablar está muy chulo, el tema del reconocimiento está muy chulo, el decir ole tú, está muy chulo todo. Pero ¿qué pasa cuando tenemos que decirle en qué puede mejorar una persona? Es maricón, ¿no? Decirle a alguien, oh, en esto, Bueno. ¿cómo abordamos eso? Vale. Bueno, sencillamente, a ver, primero reconocer que el que deberías mejorar en esto es delicado por la ausencia de reconocimiento. Es decir, sí, o sea, yo tengo una pequeña, no sé, una pequeña trampa, ¿no? Que a veces les digo, cuando voy a hablar de reconocimiento, les proyecto en pantalla 9 sumas muy sencillas, ¿no? 9 sumas, imagínate 2 más 3 igual a 5, ¿no? ¿Vale? Y les pongo 9 sumas y hay una que está mal, ¿no? Entonces les digo, oye, quiero que me miréis el resultado y me digáis qué veis aquí, ¿no? ¿Qué veis aquí? Pero no os precipitéis, ¿eh? O sea, oye, cuando tengáis claro lo que hay aquí, me lo decís, ¿no? Entonces la gente se queda mirando aquello, repasa las sumas y ¿qué crees que me dicen? Me dicen que hay una suma mal. Me dice que hay una suma mal, ¿no? Y cuando les digo, bueno, y aparte de la suma mal, veis algo más. Y a veces la gente vuelve a mirar la pantalla pensando, a ver si hay otra más que se me ha escapado, ¿no? He dejado de ver otra más. Pero en realidad yo cuando digo, sí, no veis nada más, le estoy esperando que me digan, bueno, que también hay 8 sumas bien. ¿Vale? Y eso la gente lo pilla, pero la primera inercia, la primera reacción es decirme, hay una suma mal. ¿Qué quiero decir? Que estamos como muy centrados en el error. O sea, entendemos la mejora de las personas corrigiendo aquello que hacen mal. Y yo insisto mucho en esta idea. Las personas no solo mejoran corrigiendo aquello que hacen mal, también mejoran potenciando aquello que hacen bien. Entonces, Sí, claro, si nos olvidamos de que has hecho esos sumas bien y solo hablo de que has hecho una mal, claro que no te va a gustar cada vez que me acerque a ti para decirte tienes que mejorar en esto. Porque lo primero que vas a pensar, bueno, oye, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Que no te das cuenta? O sea, parece que lo hago todo mal. Porque nunca me dices lo que hago bien. O sea, tiene mucho que ver con la otra parte. Por eso las preguntas se van conectando unas con otras, si no se entienden, ¿no?
Claro, sí, sí. De hecho, hablas ahí de la metáfora de los animales, ¿no? Que si pones a un pato a hacer una carrera y al final dices, bueno, venga, pero es que puedes mejorar más, ¿no? Y al final lo que termina es estropeándose la patita porque no es lo suyo. Y Correcto. al final cuando lo pones a nadar, tampoco nada bien. Claro. Entonces, Bueno, haces ese punto que es bien interesante, ¿no? Eso yo lo había escuchado en un dicho que dice, si pones al pez a subir un árbol, tampoco no va a ser bueno, ¿no? O sea, que claro, si valoras al pez por subir al árbol, obviamente va a fracasar. claro. Entonces, Sí, al final, si es verdad, todos tenemos un talento, se nos da algo mejor o algo peor, y a veces el punto está en reforzar un punto ya desarrollado que matarnos tanto en otro. No te estoy diciendo, yo creo, no te estoy diciendo que ignores el error, sino claro, que te esfuerces, pero que sepas que también tienes otros talentos que también puedes seguir desarrollando perfectamente. absolutamente. Pero bueno, yo no sé si hay algo más que se me ha escapado, Manel. Joder, pues no sé, imagino que sí. Muchas cosas, muchas Habrá páginas se muchas, me han escapado. habrá muchas cosas, muchas páginas, muchos ejemplos, muchos detalles. No Sí, sé, sí, no, pero de verdad invitar que... a leer, ya tampoco les vamos a contar todo, ¿no? Sí, no, no, es verdad, es verdad. Hay que dejarles un poquito. Sí, sí. No, yo lo recomiendo al final es es una primera lectura, ¿no? Así como muy por encima y luego volver, ¿no? Y Sí, volver al detalle, volver al subrayador, volver al lápiz, ¿no? Y rayar el papel, ¿no? O sea, el libro tiene que ser algo muy, o sea, a mí hay muchas personas que dicen, no, no, yo no, nunca pinto en un libro, yo los libros los rayo, escribo en ellos, los subrayo, les hago pierrerías, ¿no? Pero creo que entonces es cuando el libro se convierte, deja de ser un objeto estándar y se convierte en algo muy singular, muy tuyo, ¿no? Es cuando le das personalidad a un libro, cuando le sí, has hecho algo, porque si no le has hecho nada, es como, o sea, es el mismo libro que cualquier otro que se produjo en la misma cadena de producción, ¿no? sí. Entonces, por eso recomiendo, hablo de ese principio de la antropología, ¿no? El principio de la Ah, sí, antropología que dice que cuando un antropólogo va a estudiar una tribu, tiene que pasar como mínimo 2 años. Es un dato que me quedó grabado, ¿no? 2 años, ¿no? Y podría ser el equivalente a cuando una persona va a vivir en una empresa para realmente sentir que empieza a conocer las cosas, tiene que pasar como mínimo 2 años, ¿no? El primer año es para ver lo que pasa, el segundo año es para ver si aquello que pasó el primer año es algo que sucedió de modo casual o es algo que sucede de manera estacional todos los años. Yo me gustó mucho este principio, recurrí a él para decir, hey, has llegado hasta aquí, bueno, pues ahora vuelve al principio y empieza otra vez a leer, a subrayar. Ahora empieza a saborear poquito a poco las ideas de este libro. sí, Este libro sí. no solo parece que tiene una clara vocación para el liderazgo, pero yo creo que es muy apto para, no sé qué opinas, ¿eh? Sí, sí, Para sí, sí, muchas sí. personas, ¿no? Sí, Para sí. las relaciones en general. Sí, bueno, te lo comenté cuando nos vimos offline la primera vez que te dije, ¿no? Que yo de hecho como psicóloga, yo digo que todo es nombre y apellido. O sea, es decir, vamos a hablar de comunicación en las empresas, pero es que realmente puedes hablar en las empresas, en la familia, con los hijos, en la pareja, o Claro, sea, que realmente total, total, es total. por darle un enfoque, pero realmente este tipo de temas, y que de hecho yo te comento, yo leí el de ¿qué necesitas de mí? Y yo Ujú. fui, cerré mi libro y le pregunté a mi pareja, ¿qué necesitas de mí? Y claro, se me quedó como que, ¿ah? ¿Qué me estás hablando? A las 10:30 de la noche. ¿Qué te está pasando? Te diría, ¿qué te ¿Qué está está pasando? pasando? Pero ¿Qué digo, pregunta tan rara me haces, entonces me no? dice, nada. Claro, o sea, yo estaba ahí en mi onda leyendo y me salgo ese pobre hombre con eso y me ve como que, ah, no se preguntas filosóficas a esta hora de la noche. Qué bueno, qué bueno, qué Pero que sí bueno. es verdad, o sea, que realmente es algo que estoy muy de acuerdo, que realmente son cosas que lo puedes aplicar a todo. Al final es la excusa, como digo yo, ¿no? O sea, podemos hablar de cualquier tema que a lo mejor te interese, pero que si ahondas un poquillo más, sí que podría ser, no podría ser, es que funciona en cualquier relación profesional, personal, lo que sea. Pero Ujú. bueno, yo no me quiero ir de aquí sin preguntarte por tus otros libros y decirnos cómo podemos encontrarlos. Vale. Todos.
Bueno, pues mira, mi primer libro, de hecho es un libro escrito, vamos a decir, a cuatro manos, ¿no? Con el que es actual presidente de nuestra empresa, MRC, que es Manuel Tallada. Es una idea que él tuvo en un momento dado y él me dijo, yo tengo la idea y tú tienes y tú seguro que la sabes escribir, ¿no? El primer libro es un libro que se llama Salta tu sombra, que se publica en el 2006 y que es un libro realmente que lo escribo yo, pero es un libro escrito a cuatro manos. Tiene dos autores, que es Manuel Tallada, nuestro presidente, y Manuel Reyes, que soy yo, ¿no? Pero bueno, es un libro que habla de la vida y habla bueno, de cuatro historias paralelas de cuatro personas que se encuentran en un momento de la vida en el cual se dan cuenta de golpe que ellos en realidad no están viviendo la vida que ellos han querido vivir, sino que están viviendo la vida que la sociedad, que los padres, que las influencias externas han diseñado para ellos. Y llegan a ese punto de decir, jo, esto no es lo que yo quería, ¿no? Y a partir de aquí pasan cosas. Ahora, tengo que decir que es un libro que digo que es un libro que ya no se puede encontrar, no está en el mercado y que yo casi agradezco que no, porque me da mucho apuro, porque yo, claro, ahora lo veo con la perspectiva de unos cuantos años, de casi 20 años, no, casi no, 20 años después, y digo, qué diferente hubiese escrito yo esas cuatro historias, ¿no? Entonces me da un poquito de vergüenza, porque esos son mis orígenes como escritor, entonces me da un poco de apuro, ¿no? Luego en 2012 vino Las cuatro leyes de las oportunidades, que es un libro, bueno, un libro que ha funcionado muy bien. Es un libro para vendedores, ¿no? Es la historia de un vendedor, ¿no? ¿Vale? Las cuatro leyes de las oportunidades, bueno, se narra todo una persona que le pasan cosas bueno, y hace una evolución en su tarea, ¿no? Es un libro que trabaja cuatro ideas, las oportunidades siempre están ahí, las oportunidades vienen con fecha de caducidad. Si no las aprovechas tú, las aprovecha otra persona y en caso de duda hay que atreverse, ¿no? Es una historia muy bonita, de verdad que se ha vendido mucho, se ha regalado mucho en empresas, en convenciones comerciales y demás. Y bueno, yo estoy muy, muy orgulloso de ella, ¿no? Luego viene al año siguiente, 2 años muy productivos, en el 2013, Los siete pecados de la empresa, que es un libro que también es una narrativa de algo que sucede en una empresa en una noche en la que pasan cosas y dos personas se ven obligadas a hablar. Y bueno, y conecta lo que son los siete pecados capitales, los siete pecados capitales, los bíblicos, ¿no? La ira, la soberbia, la envidia, la pereza, la gula, la avaricia. No sé si me dejo alguno, ¿eh? Porque cuando os digo así del tirón, igual me dejo alguno, ¿no? ¿Cómo se dan en un contexto de empresa, ¿no? ¿Vale? Y es un libro que conecta muy bien con el liderazgo. Así como el libro anterior, Las cuatro áreas de las oportunidades, fue escrito con la visión de que es el libro que todo el mundo que todo director comercial querrá que lea a su equipo, ahí lo dejo, y funcionó muy bien así. El segundo libro no funcionó tan bien, porque es el libro que fue escrito con otra vocación, es el libro que todo el mundo querrá que lea a su jefe. El problema es que el libro te toca tanto, entra tanto, penetra tanto, que la gente no se atrevía a regalárselo a su jefe. Lo digo en serio, ¿no? Esto no narro porque el libro que está ahora a la venta es un libro que es una versión revisada y ampliada, y en esa edición explico esta anécdota, ¿no? Porque el libro, la primera edición no funcionó, ¿no? Y luego pues ha venido. Luego hubo en la pandemia, después de la pandemia, un libro del que tengo una parte importante del trabajo, que se llama 21 días de actitudes positivas, que es un libro que fue la constatación en papel de una campaña que hicimos en los momentos más duros del confinamiento en nuestra empresa. Decidimos animar a nuestros clientes, hicimos una campaña que se llamó así, 21 días de actitudes positivas. Y cada día enviamos a clientes, amigos, a familiares, un impacto. Tenían que hacer algo y muchas veces tenían que hacer algo en familia, ¿no? Entonces buscábamos esa vocación tan nuestra de inspirar a la actitud positiva, ¿no? Ese es el otro libro. Y luego pues ya ha venido ya Conversaciones que importan, que es muy reciente, que es este año y ya está. Entonces, hoy en día, sí. No, casi nada, ¿no? Así, ¿no? Oye, si me permites, no sé si puedo decir dónde lo pueden encontrar, porque Sí, por favor. si quieren comprar libros, cómprenlos, por favor. En cualquier librería los pueden localizar los En libros. cualquier librería se puede encontrar. No físicamente, pero te lo van a encargar. Pero si quieren ir directamente a la editorial, es libros.cc. Libros. ¿Vale? Lo vamos a poner en la descripción, ¿vale? Venga, yo te lo Los paso. libros, ¿dónde los podemos encontrar? Y así ya las personas pues van a poder tener. Muchísimas gracias, que yo no te di las gracias por esto. Así que, porque de hecho no tuve el placer de conocerte en persona. Espero Es que verdad. algún día se pueda.
Pero bueno, yo primero darte las gracias. Primero por escribir cosas tan buenas. Segundo, por estar en nuestro podcast y poder compartirla con nosotros. Y tercero, por tu tiempo, que no es poca cosa. Bueno, pero no, eso, una horita de tu tiempo se saca de cualquier sitio. Vamos. Un placer. Nada, a ti, Y Manel, muchas que tengas gracias. muchísimos éxitos y nada, ya pondremos, esperemos que, bueno, que muchas personas realmente logren saber todo esto, que realmente, bueno, parece que el saber no ocupa lugar y estoy muy de acuerdo con esto y un poco diciendo el tema de leerlo la segunda vez, lo voy a llevar al inicio cuando te digo que sacas cosas de tu cabeza y lo lees el día hoy y lo lees mañana, son cosas diferentes. Se lee diferente y se va integrando mucho más. Y lo que dije al inicio es real. O sea, cuando tú lees una cosa y luego la lees, se va integrando y ya, y por ahí dicen que, hay un dicho que dice que una mentira dicha 1000 veces se convierte en verdad. Pues vamos a leer verdades 1000 veces para que se convierta más en verdad todavía. Qué bueno, qué bonito final. Muchas gracias. Bueno, nada, muchísimas gracias a ti, Manel. Te mando un abrazo muy fuerte. Adiós, muchas gracias también. Chao.